En este segundo video vamos a aprender a calcular los límites sin necesidad de tener el recurso gráfico, sin necesidad de tener la gráfica. Entonces, para eso vamos a ver como algunos aspectos puntuales y luego ya vamos al cálculo de límites de manera algebraica. Entonces, lo primero es el concepto de continuidad. Decimos que una función es continua para un valor de x igual c en el dominio si cumple tres condiciones: que el límite existe, que la imagen existe en C y que estos coincidan. Por ejemplo, en esta grafiquita que tenemos aquí, la función es continua en 2. ¿Por qué? Porque el límite tanto por izquierda como por derecha da menos 2. Además, la imagen existe, la imagen de 2 existe y es menos 2 por el puntito relleno. Entonces, el límite da menos 2 y la imagen también da menos 2. Entonces, el límite existe, da menos 2, la imagen existe, da menos 2, son iguales. Entonces, decimos que en x igual 2, pues hay continuidad en la función. En el caso de x igual menos 3, el límite por la izquierda y el límite por la derecha ambos dan menos 2. Entonces, con el límite todo bien, existe y da menos 2. Pero la imagen de menos 3 no existe porque el puntito está vacío. Entonces, quiere decir que menos 3 no tiene imagen, ¿verdad? Podemos analizarlo en la gráfica. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 3 sí existe, da menos 2, pero la imagen no existe. Entonces, como no se cumple esta condición, ya hablamos de que no hay continuidad en x igual menos 3, o que podemos decir la función es discontinua en x igual menos 3. ¿Para qué nos va a servir el concepto de continuidad en la parte de límites? Bueno, si nosotros sabemos que una función es continua, como por ejemplo esta función para x igual 2, calcular el límite, como el límite va a coincidir con la imagen, pues el cálculo del límite sería simplemente el cálculo de la imagen. Algunos ejemplos de funciones que son siempre continuas. Las polinomiales son siempre continuas, las cuadráticas, las cúbicas, todos los criterios que sean polinomiales. Entonces, si nos dan un límite de una función que tiene como criterio un polinomio, pues sabemos que ahí no hay necesidad de tener la gráfica, simplemente evaluando vamos a encontrar el valor del límite. Las divisiones de polinomios van a ser continuas en todos los valores que no hagan cero el denominador. O sea, si el límite no nos pregunta un valor que no es la restricción de esa división, de ese criterio, pues entonces para todos esos otros valores va a haber continuidad y podemos evaluar. Igual las funciones exponenciales son continuas en todo R. Las funciones logarítmicas son continuas en todo su dominio. Bien, vamos a estudiar otro límite que es de interés ya para arrancar con la parte algebraica, y es en la forma, la función 1 sobre x cuando x se acerca a 0. Si nosotros podemos estudiar este límite con la tablita que aprendimos prácticamente en el primer ejercicio del video anterior, y es que nosotros evaluamos los distintos valores de x acercándonos a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha para ver cómo se comportan las f de x, o sea, las imágenes, y poder deducir cuánto da el límite. Ya yo lo tengo aquí calculado, y entonces podemos ver que cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, ¿qué pasa con los valores? Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000. ¿Qué pasa con estos valores? ¿Hacia dónde tienden? Tienden a menos infinito. Entonces, si x tiende a 0, 1 sobre x tiende a menos infinito cuando es 0 por la izquierda. Entonces, ¿hacia dónde
tiende la función 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, pues a infinito. Esta gráfica que tienen aquí es la gráfica del criterio 1 sobre x. La gráfica de la función 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa con 0 por la derecha? 0 por la derecha, recuerden, es acercarse con los números mayores que 0. ¿Y qué está pasando con las imágenes? Se están yendo a más infinito. ¿Ok? Entonces, 0 por la derecha de la función 1 sobre x, el límite de 0 por la derecha de la función 1 sobre x tiene a más infinito. Y 0 por la izquierda, por los números menores que 0, ¿qué está pasando? Que las imágenes se van hacia menos infinito. Entonces, esto es lo mismo que vimos en la tablita. 0 por la derecha tiene infinito y 0 por la izquierda tiene a menos infinito para la función 1 sobre x. ¿Qué pasa con los límites al infinito? O sea, cuando la x nos preguntan por las x muy grandes o por las x muy pequeñas. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿qué está pasando con las imágenes? Bueno, aquí ya hace falta un poquito la flechita, pero bueno, ahí sí queda claro que cuando x tiende a infinito, las imágenes se van a ir pegaditas al eje x. Esto quiere decir que las imágenes se van acercando al valor y igual 0. ¿Okay? Entonces, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende hacia 0. Y cuando x tiende a menos infinito, pues lo mismo. Cuando x tiende a menos infinito, estos valores van creciendo, las imágenes van creciendo poquito, acercándose al 0. Pero con respecto al límite, sí vamos a decir que cuando las imágenes son las preimágenes son muy grandes, 1 sobre x, pues va a ser 0 el límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? La forma. De ahora en adelante voy a usar estos cuadritos en verde para determinar la forma que tiene el límite. Si nosotros tenemos que una función tiende a 0, entonces 1 sobre esa función, para determinado A, ¿verdad? 1 sobre esa función va a ir a infinito. O dicho de otra forma, constante dividido entre 0, el límite va a ir a más o a menos infinito. Y como lo aprendimos aquí también, constante sobre infinito, la forma constante sobre infinito va a ir hacia 0. Entonces, si una función tiende a infinito, entonces 1 sobre ese criterio, pues va a tender a 0 para esa misma A. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la función menos 5 sobre 2 más x. Y nos piden que estudiemos el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces, si yo evalúo menos 2, eso da menos 5 sobre 0. Entonces, toda la forma constante sobre 0. Ya yo sé que ese límite va a dar más o menos infinito. Pero nosotros tenemos que aclarar a cuál infinito se da la divergencia. Es muy importante. Cuando un límite da infinito, se dice que la función diverge o que el límite no existe. Pero cuando el límite no existe, entonces cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, ¿a cuál infinito va esta función? Va a más infinito. Y cuando x tiende a menos 2 por la derecha, ¿a cuál infinito esta función? Va a menos infinito. Hay formas que son conocidas, por ejemplo, infinito más infinito. Si ustedes evalúan acá, puedes evaluar infinito aquí, da infinito, ¿verdad? Suma de infinitos, menos 100 que no le hace nada. Entonces, infinito más infinito no es forma indeterminada, es forma determinada, va para infinito. Infinito por una constante, si la constante es positiva va para infinito, si la constante es negativa va para menos infinito. Infinito sobre una constante,
Si la constante es positiva, va para infinito. Positivo. Si la constante es negativa, va para menos infinito. ¿Por qué? Porque a veces evaluamos límites y nos dan estas formas y creemos que todavía no tenemos la respuesta. Ya ahí tenemos la respuesta. Esas son formas definidas. Raíz de un infinito da infinito. Si es raíz de índice impar, pues se puede evaluar infinito o menos infinito. Si es raíz de índice par, solo más infinito. Es decir, que lo de adentro dé más infinito. No podría dar, por ejemplo, raíz cuadrada menos infinito. Infinito por infinito da infinito. Y hay formas que son conocidas como 0 más 0, constante por 0 y 0 por 0. Todas esas cosas dan 0. No, ni siquiera tienen nada que ver con límites, sino son cuestiones de álgebra. Ahora sí, vamos a ver entonces límites desde la parte algebraica.